Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Jonás Daniel Chingüe Guamán, que estoy cursando el tercer ciclo de electromecánica en la materia electrónica básica. Hoy me ha tocado exponer como segunda unidad diodos semiconductores. Hoy les vamos a explicar un poquito sobre esto que es sumamente importante. A ver, que comencemos. Diodo semiconductor. Primeramente, ¿qué es un diodo semiconductor? El diodo semiconductor es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar prácticamente en cualquier circuito electrónico. Como bien ya sabemos, ahora todo artefacto o electrodoméstico que tengamos en casa se necesita de un circuito electrónico. Como les puedo explicar, esa es la madre, eso es lo que la hace funcionar en sí. Los diodos se fabrican en versiones de silicio, que es la más utilizada, y también en la de germanio. Estas dos son las más utilizadas, claro. Hay otras que se fabrican de aluminio, la otra que es de bronce y de cobre, pero bueno, eso veremos más después. ¿Qué es un diodo? El diodo es un dispositivo semiconductor de dos terminales, como podemos observar en la imagen que está debajo: el ánodo y el cátodo. El ánodo es la parte que se encuentra a la izquierda, es la parte principal detrás del diodo, y el cátodo es la parte negativa que se encuentra al frente. También podemos reconocer por la raya que tiene en sí en uno de sus laterales. Si el diodo es negro, en sí va a tener una marca a su lado derecho que va a ser el cátodo, que eso también puede simplificar como el lado negativo. Siguiendo con esto, tenemos los tipos de diodos. Entre los más utilizados, yo he señalado a 4 que a mi parecer son los más utilizados, que es el diodo de señal, diodos de alta frecuencia, el diodo de conmutación y el diodo de Zener. Les voy a explicar un poquito de estos diodos. Como vemos en la imagen, el diodo de señal, se usa en general, se emplea en funciones de tratamiento de señal dentro de un circuito, a bien para realizar operaciones de tipo digital, formando así en puertas lógicas y circuitos equivalentes. Como le puedo explicar, esto sirve para que reactivice la señal que viene transportada de otros dispositivos. Como segunda opción tengo el diodo de conmutación. Los diodos de conmutación se caracterizan por ser capaces de trabajar con señales de tipo digital o lógico. Estos pueden estar dentro de un dispositivo como una computadora o fuera de ellos, claro, como una placa y etcétera. Y los diodos de alta frecuencia que tenemos en la parte izquierda de abajo. Estos de alta frecuencia se emplean en aquellas partes de un circuito que deben de funcionar con frecuencias superiores a 1 MHz, o sea, a 1.000.000 de ciclos por segundo. Estos ya son para frecuencias sumamente altas utilizados en la radio, en televisión, etc. Y por último tenemos el diodo Zener. El diodo Zener, este se emplea, como su nombre indica, para producir una tensión entre sus extremos constantes y relativamente independiente de la corriente que los atraviesa. Esto lo que hace es dividir la corriente, como ya les expliqué, el lado ánodo y el cátodo, que lo que va a hacer aquí es una regla. Mientras va a circular la corriente por el lado ánodo, la corriente va a suministrar a la parte cátodo, pero para el lado negativo. Es como una secuencia de inversas, ¿no? Como la ley de los signos. Pues si es positivo, al otro lado va a ser negativo, y si es negativo, al otro lado va a ser positivo. Sigamos con esto. El principio de operación de un diodo. Los diodos semiconductores se consideran en la unión de dos tipos de material semiconductor. En un lado de la unión, las impurezas crean un material tipo N. Como podemos observar en la imagen que está en la parte izquierda, el tipo N es la parte derecha donde van los electrones, en la parte del cátodo. Sí. Caracterizado por un gran número de electrones libres. En el otro lado de la unión se emplea un tipo distinto de impurezas para crear partículas de carga positiva, denominadas hueco, material tipo P. Como pueden observar, en la parte izquierda se encuentra el tipo P, que está en la parte del ánodo, ¿verdad?, donde se los denomina hoyos, donde circulan todos los electrones positivos, claro.
Así como está la imagen de la parte izquierda también, que tenemos a la emisión de fotones, como pueden observar ahí, flujos de huecos que circula a sentido horario y vuelta regresa, haciendo así una inversión. Seguimos. Vamos a ver ahora del diodo la polarización directa y la polarización inversa. Vamos a ver. La polarización directa es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha, o sea, la del diodo. En este caso, la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, comportándose prácticamente como un cortocircuito. Como pueden observar ahí, está todo normal. Si el diodo va a la derecha, el otro va a la izquierda. El otro va a la derecha, perdón. Sumamente normal. Pero aquí va el cambio, en la polarización inversa. Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha, o sea, del cátodo al ánodo. En este caso la corriente no atraviesa, sino se comporta prácticamente como un circuito abierto. Claro, seguimos. Y en otro punto tenemos los circuitos rectificadores. ¿Qué es un circuito rectificador primeramente? Como la palabra lo dice, rectifica, ¿verdad? Es para saber qué tanto de electricidad, qué intensidad pasa por en sí. Son circuitos realizados con diodos capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. Para mayor ejemplo, estos se utilizan en los hospitales. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando están en terapias, pueden ver una caja donde las ondas miden los zumbidos del corazón. Así mismo es esto, pero esto es según la energía que necesita. Se pueden clasificar en 4: rectificador de media onda, formado por un único diodo; rectificador de onda completa; rectificador con transformadores de toma central; y por último, rectificadores con puente, formado por 4 diodos. Vamos a ver primero el rectificador de media onda. Circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, dependiendo de su polarización. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal. Y si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva de la señal. ¿No? Esto es ley de signo. Si es más, es menos. Si es menos, es más. Esto es fácil. En la parte de rectificador de onda completa, este es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecido a la que proporcionan las pilas o las baterías. Como no, esto para explicarles a mayor, esto es con pulsaciones. Es lo mismo que pasa con las baterías de un carro, ¿no? Que si pulsas el positivo y negativo va a generar energía, pasando por un transformador o puentes de diodo. En sí, está diseñado para convertir una señal de corriente alterna de entrada a una señal de corriente pulsante de salida. La podemos observar en un transformador, en una batería, en una pila, en una caja de luz solar, etc. En muchas ocasiones. El rectificador de onda completa con transformador de toma central. Este me llama mucho la atención, ya que este es un tipo de rectificador que necesita de un transformador con derivación central. La derivación central es una conexión adicional al bobinado secundario que divide la tensión y el voltaje en este bobinado en 2 voltajes iguales. A ver, esta conexión adicional se pone a tierra durante el semiciclo positivo de la tensión en corriente alterna, ¿no? Como pueden observar aquí, esta es la tensión que va aquí, pasa por el transformador central y haciendo esto. Vamos a explicar esta imagen de aquí, ¿no? A ver, en el rectificador de onda completa con transformador de toma central. Aquí le vamos a explicar la imagen que está a la parte derecha, ¿no? A ver, la corriente pasa por la parte superior del secundario del transformador, por el diodo 1, pasando por RL, que es la resistencia, y termina en tierra. El diodo 2 pues está polarizado, como lo pueden observar, en inversa durante el semiciclo negativo. La corriente pasa por la parte inferior del secundario del transformador, por el diodo 2,
como pueden observar aquí, por la parte de abajo, pasando también por la resistencia y termina en tierra, como el diodo 1. El diodo 1 no conduce, pues está polarizado en inversa. Ambos ciclos de voltaje de entrada son aprovechados y el del voltaje de salida se verá como está en el gráfico, positivo y negativo. En el siguiente tenemos rectificador de onda completa con puentes de diodos. En este tipo, este rectificador es uno de los más usados en las fuentes de alimentación. Esto lo podemos ver que están en los redondeles, ¿no? En los parques, en las canchas de fútbol. Estos son con puentes. Este circuito es cuando tienen ambos diodos, no pueden encontrarse simultáneamente, como pueden observar aquí, así estén en directa o en inversa, ya que las diferencias de potencial a las que están sometidos son de signo contrario. Por tanto, uno se encontrará polarizado inversamente y el otro directamente. La tensión de entrada y la tensión de salida. En esta no podemos encontrar dos tensiones, una que es la entrada positiva y otra que es la entrada negativa. Positiva y negativa. En la entrada positiva se encuentra en polarización directa, que mientras que el segundo se encuentra en polarización inversa no conduce, o sea, la tensión de salida es igual a la de entrada. Y la tensión de entrada negativa, el diodo 2 se encuentra en polarización directa, mientras que el diodo 1 se encuentra en polarización inversa, o sea, tampoco no conduce. La tensión de salida es igual a la de entrada, pero de signo contrario. Ley de signos, ¿no? Más, menos, menos, más. Como siguiente punto tenemos los circuitos estabilizadores. Como lo dice la palabra, estabilizadores, controlar, dirigir, guardar, ¿no? Un estabilizador de voltaje es un dispositivo eléctrico cuya función es corregir el voltaje existente en la línea de energía eléctrica. También es conocido como el nombre de regulador. No sé si ustedes han visto en las computadoras de escritorio, viene una cajita que se llama regulador. Esto permite que el dispositivo permanezca encendido en caso de cortes de energía. Al emplear un estabilizador se solucionan los siguientes problemas: caídas de voltaje, subidas inesperadas de voltaje, picos de tensión y ruidos eléctricos. Los problemas que evitamos con este dispositivo son tres. Pues el principal, pérdida de la información en aparatos eléctricos, que puede ser en un computador. Cuando se va la energía y usted tiene un trabajo de horas, pues el computador va a permanecer encendido y así no se le perderá la información. Daños permanentes en el hardware informático. Disminución de la vida útil en algunos componentes. Según los científicos han dicho que se recomienda tener un regulador para cada artefacto, pero es algo imposible, ¿no? Pero bueno, sigamos. Los tipos de reguladores. Un regulador consta de los siguientes componentes internos: un fusible que desconecta el circuito al superar el límite de corriente, un transformador, una resistencia variable y un diodo encargado de la supresión del voltaje. En estos tipos se encuentran dos, como es el paralelo y el serie. El regulador en paralelo es el regulador de tensión más sencillo. Está formado por una resistencia en serie en la entrada y un diodo de Zener en paralelo con la carga. El regulador en serie vuelta es este tipo de regulador que emplea un transistor en serie con la carga. Como podemos observar en la imagen, fuente eléctrica, ¿no? Es como se puede observar también en las regletas. En las regletas se puede decir que es un regulador en serie, pero con energía constante, ¿verdad? En la imagen nos muestra fuente de eléctrica primaria que conduce al regulador en serie y el regulador en serie a la carga o al dispositivo que está usando, y esto revuelve de nuevo a la carga primaria, haciendo así un circuito constante. Y bueno, esto es todo lo que le he podido aportar en exposición. Espero les haya sido de su agrado, espero hayan entendido un poquito más de lo que significa diodos, estabilizadores. Bueno.